Señores, la Dirección de Infraestructura Escolar es una entidad fundamental dentro del Ministerio de Educación de la República Dominicana, responsable de la planificación, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las escuelas públicas en todo el país. La entidad fue creada mediante un decreto en fecha 7 de noviembre de 2022 como una dirección del Ministerio de Educación para la fijación de políticas y normas en materia de diseños arquitectónicos, remodelaciones y mantenimiento de las edificaciones escolares. El director de infraestructura escolar lo es el ingeniero Roberto Herrera Polanco. Le damos la bienvenida al ingeniero Polanco, que desde enero del 2025 se ha enfocado en resolver la problemática del déficit de aulas y solucionar el mantenimiento de miles de escuelas en toda la República Dominicana. Hoy vamos a hablar del Plan Navidad en las aulas, que consiste en la intervención de 250 planteles escolares con mantenimiento correctivos durante las vacaciones navideñas, desde ahora hasta el 8 de enero. Ingeniero, bienvenido a la revista Roberto Herrera Polanco. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bien. Ingeniero, háblenos, vamos a iniciar con esto del Plan Navidad en las aulas. ¿Cómo se estructura un plan de mantenimiento? ¿Qué tiempo? Pues estamos hablando de más de 200 aulas. ¿Aulas o planteles? Planteles. Planteles escolares. Háblenos un poquito del plan primero. Sí, primero saludar ese piano tan bello que sonó cuando arrancó el programa. Gracias. Y saludo al país y a los colaboradores que nos están acompañando en este maravilloso plan. Es un desprendimiento, diría yo, de la Dirección de Infraestructura Escolar, donde todos los empleados, los funcionarios, aprobamos que mientras nuestros hijos, mientras los estudiantes toman sus vacaciones navideñas, pues nosotros vamos a aprovechar ese tiempo que las aulas están vacías y entonces intensificar los trabajos de mantenimiento. Como sabemos, en el país la cultura del mantenimiento viene posicionándose, pero realmente hemos siempre tenido un déficit, no solo en mantenimiento de aulas, sino a nivel general, en todo lo que tiene que ver las ingenierías. Cuando Sí. se habla de mantenimiento, ¿qué se hace? ¿Se pinta, se brillan los pisos, se chequean los baños? ¿Qué se hace? Porque no hay construcción. No, se hacen reparaciones, se impermeabilizan los techos, porque cuando tú colocas una capa asfáltica en un techo, eso tiene un tiempo y lleva un mantenimiento. Entonces, se hacen trabajos de electricidad, de plomería, se reparan los baños, se pone el aula en condiciones de que cuando vuelvan los estudiantes, evidentemente que cuando la reciban, de entrada exhortamos que deben cuidarla. Pero en definitiva, ese es... ¿Y cómo usted estructura la posibilidad de poder intervenir al mismo tiempo 250 plantas? Es una estructura impresionante. Sí, muy simple. Nosotros contratamos lo que se conoce como obreros jornaleros, licitamos materiales que tengan que ver con esos trabajos y lanzamos a la calle sobre 120 brigadas de hombres a trabajar. Pero conjuntamente con ellos, entonces contratistas que ya se licitaron esos trabajos, ya tienen contrato, entonces aprovechamos ahora en esta época, ya están cobrando, evidentemente, entonces se hace fácil, es un asunto más de gerenciar. Dividimos el país en 10 zonas. Ingeniero, usted mencionó la zona, y yo creo que esa debió ser la primera pregunta, porque aquí hemos hecho varios programas que tienen que ver, y usted que maneja infraestructura escolar debe de tener la estadística. El otro día estábamos hablando de cuántos jóvenes y niños están en las escuelas públicas y nos dio trabajo. Háblenos del caso de la... Hay un inventario, por ejemplo, ¿cuántas escuelas tenemos
o centros de estudios públicos en el país? No aulas, sino centros. No. De manera general tenemos 7.000 planteles. 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 Y es cierto que nosotros podemos tener 40.000 aulas. Bueno, claro que sí, porque hay planteles que tienen 24 aulas, otros tienen 4, otros tienen 10, pero realmente tenemos una cantidad. Entonces tenemos 7.000 planteles educativos. Todos son propiedad del Ministerio de Educación. Hay unos 6.200 que son del ministerio, ya otros entran bajo la modalidad que se alquilan, que son de cogestión, o sea, que también se gestiona con el sector público y el sector privado. 6.200. Alrededor, más o menos son estadísticas generales. Pero sí tenemos realmente esa cantidad de planteles a nivel general. Otra dentro de lo que es infraestructura escolar también está la construcción de las escuelas que están, porque la demanda va creciendo. Claro. Nosotros vimos este año, creo que se incorporaron, no importa lo que se graduaron de bachiller, se graduaron más o menos, se incorporaron creo que entre 70 y 100.000 nuevos niños. ¿Cuánto, ustedes ya saben cuál es la demanda, aparte de esas 7.000 escuelas, cuántas pueden faltar? Mira, cuando llegamos a la dirección, aunque el decreto fue, como dijo don Julito, en el 22, nació realmente en abril de este año. Las estadísticas de déficit de aulas que estaban registradas eran unas 7.000 aulas. Se parece con el número de los 7.000 planteles, 7.000 aulas. Por eso entonces estamos hablando de unos 1.000 planteles más. 7.000 aulas. Entonces, ¿qué hicimos en esa dirección? O sea, ir con un plan masivo de construcción de aulas. Por eso. ¿Y qué se hace? ¿Se construye aulas muchas veces en las mismas escuelas que están? Básicamente son terminar los planteles que sobrepasan las 300 unidades. Planteles que están en proceso de construcción, que no han terminado. Porque, como recordará, el gobierno del presidente Luis Abinader encontró 709 planteles que estaban en proceso de construcción. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ubicar lo que están en la zona de más demanda y entonces intensificar la terminación de esos planteles. Eso no descarta que en planteles que tenemos activos, pues también construyamos aulas. Pero en definitiva, el foco de trabajo está ahí, en terminar esos planteles que de una forma u otra no están terminados. Si usted analiza esta gestión, usted lo que tiene ahí es básicamente podemos decir que en el gobierno se han terminado 300 y pico de aulas, pero vemos que planteles, pero veo que se ha agilizado mucho el proceso en este último año. Se debe a la incorporación del ministerio, de la separación, de la aplicación del decreto, le ha dado más autonomía y una facilidad de poder dirigir de forma diferente esto. Yo diría que esa es la clave, o sea, dos causas fundamentales. El decreto como tal, que le da independencia operativa y financiera, siempre con el cordón umbilical con el ministerio, porque la política de planificación la tiene evidentemente el ministerio. Pero esa parte, conjuntamente entonces, ¿con qué? Con la formalización que tuvo la dirección a partir de abril, es lo que le ha dado entonces ya la posibilidad de poder actuar de manera más rápida y eliminando lo que era la burocracia, porque tener la parte de construcción conjuntamente con la burocracia de este monstruo que es el Ministerio de Educación, evidentemente contribuía a que las cosas fueran más lentas. Ingeniero, creo que 3 temas que tengo quizás no sean exactamente de su área, pero quizás nos pueda ayudar. Mire, el 4% se aprobó y luego se aplicó, pero tengo la percepción de que tanto la implementación de ese presupuesto como la ley que creó la seguridad social no fueron lo suficientemente precedidas de un proyecto de edificación ni de los administradores de esos proyectos ni de la población. Faltó información. Y por ejemplo, en el 4% está la construcción de aulas, la capacitación de maestros.
dos temas que aparentemente son diferentes. Y uno dice, caramba, pero la construcción de aulas y el mantenimiento deben ser o de obras públicas o de edificaciones, y que educación le dé el presupuesto. Los colegios de los sacerdotes de la Iglesia Católica se les incluyó en el 4%, dándole o el pago de los maestros o algún tipo de colaboración para poder bajar las tarifas de los estudiantes. Las tardes que no estaban planificadas en el horario de educación, uno de los ministros de Cultura planteó que Cultura iba a darle el currículum a las materias que se iban a dar en la tarde. Realmente, después de usted estar en ese cargo, fuera de lo que sea construyó, ¿usted tiene la percepción de que se edificó y se planeó bien ese 4%? Miren, Julito, en cuanto a la parte de infraestructura, yo diría que sí. Por ejemplo, cuando se lanza en el 2012 ese gran programa de construcción de aulas, que a mi modo de ver fue muy bien concebido. Sí, pero perdóneme. Digo, hablo de la parte... Usted sabe lo que es, que aquí se rifaba el concurso, ingenieros que no tenían ningún tipo de base para hacer una escuela, se sacaban una escuela y hay algunos que hasta se mataron. A esa parte iba, o sea, fue muy bien concebido como plan ahora. Tuvo mal aplicado. Mal aplicado, o sea, tú no puedes sortear proyectos tan importantes en esa época de 70, 80, 90 millones de pesos y que te cayera en la mano de alguien que estaba recién graduado. ¿Qué pasó? ¿Qué resultó? Que también en esos sorteos, empresas con capacidad ganaron. Esas terminaron las escuelas. También ganaron. No, esas terminaron las escuelas. Ahora, cerca de 750 planteles que cayeron en manos de contratistas que no tenían en ese momento la capacidad, contribuyó a que se ralentizaran entonces estas construcciones y hoy estamos pagando ese error. Por eso dije, fue bien concebido pero mal aplicado. Por eso cuando llega entonces... Y no es que el tiempo era muy poco. No, porque ya en el 2020, cuando llegamos, nos dimos cuenta que habían proyectos que no podían continuar. ¿Por qué no podían continuar? Porque ya no tenían los recursos que se le habían asignado, que supuestamente tenían que ser suficientes, pero ya... Ahí fue cuando se hizo el decreto para poder modificar los presupuestos. No, ahí es que se hacen entonces las leyes 118 para darle holgura a estos proyectos económicos y la ley 224. Ahora, ¿por qué sucede esto de los proyectos? Porque lamentablemente el asunto de los terrenos, que muchos de ellos se seleccionaron, no eran adecuados, y un proyecto donde un cimiento te debía costar un 10 o un 15% del costo de la escuela, en muchos proyectos te cuesta un 50, 60 y hasta un 100%. Un cimiento es el tipo de las zapatas. O sea, si tú me pones una escuela en un solar que es una ladera, tú tienes que rellenar y tienes que colocar muro de gaviones para poder poner el terreno en condición de que tú puedas construir. Entonces, ese fue uno, sin duda, de los principales errores que como país cometimos con ese proyecto. Ahora, ¿qué nos queda y qué debemos hacer nosotros entonces? Continuar resolviendo, y por eso se desconcentra la dirección y se crean estas dos leyes, que entonces es lo que ha posibilitado que este gobierno, de 709 planteles que encontramos en esa condición, ya hemos entregado por encima de 350, fruto de esas dos medidas. O sea, en definitiva, la solución que se ha planteado con la desconcentración ha sido importante y parte de la solución de los planteles que estamos entregando. Ingeniero, cuando usted entró, a mí me llamó mucho la atención de que a usted le tocó también el verano, y ahí mismo estaba el inicio del año escolar. Y yo recuerdo como que usted se desapareció y se metió en vamos a iniciar el año escolar. Y esto se destacó bastante, pero la gente no notó. ¿Qué tan difícil es eso de comenzar un año escolar a tiempo? Porque siempre nosotros hacemos programas aquí con la gente de los zapatos.
la gente de los uniformes, la gente de los libros, que si están listos los libros o no, que si el INAVIE tiene la comida lista para el primer día, que si los papás mandan a los muchachos allá. Pero hay un trabajo previo que es tener 7,000 planteles listos para recibir a los estudiantes. ¿Cómo se maneja, cómo le tocó este trabajo? Usted recién entrado prácticamente a esa área. Primera medida, no sé si recordará, una gran evaluación rápida a nivel nacional de los problemas. Segunda medida, concomitantemente con esto, convocar a los contratistas y decirle a ellos, óyeme, aquí lo que tenemos es esto. Hay dinero para pagar, ya disponible. ¿Qué tú debes hacer? Trabaja y confía en la gestión, y eso hicieron. Tengo que reconocerlo aquí a todos los contratistas. Entonces, por eso, en 3 meses o 4 meses, entregamos 1.155 aulas. ¿Por qué? Porque ellos creyeron realmente. Estamos hablando de aulas mantenimiento. No, nuevas. Nuevas. ¿Y el mantenimiento de las 7,000 lo hicieron también? No de todas. Determinamos 1.345 que era posible darle el mantenimiento. Entonces, esas las intervenimos. Pero esas licitamos los mantenimientos. Eso tardó unos 2, 3 meses. Entonces, hemos estado implementando el mantenimiento que se llama 24/7. O sea, fines de semana trabajando siempre, que no están los estudiantes, y de 4 en adelante, cuando los estudiantes se van, entonces entrar con brigadas nocturnas. Por eso estamos trabajando ahora en Navidad. ¿Por qué? Porque las aulas están vacías. En definitiva, entrarle a las aulas cuando tenemos el espacio, para ya entonces comenzar enero de una forma más holgada, organizada, pero con el plan 24/7 permanente. O sea, aquí, es que el mantenimiento no puede darse solo cuando los estudiantes no están. ¿Qué le gustaría lograr ahora a corto plazo en su gestión? A corto plazo, yo diría, el corto plazo ya está logrado, que es darle la confianza al sistema de que es posible que nosotros como país tengamos una infraestructura escolar como se la merece. A largo plazo, trabajar para que el déficit de aula pueda ser finalmente eliminado, y eso se puede lograr. ¿El déficit se logra terminando las que hay o todavía hay que construir más aulas? No, terminando las que hay, pero también ya poniendo en práctica otro nuevo proyecto que, dicho sea de paso, estamos licitándolo. Porque de eso se trata. No es esperar que nos lleguen los problemas, sino con una correcta planificación. ¿Cuánto es que sube? ¿Más o menos 50, 100,000 niños por año? Esa estadística no la tengo. Honestamente, ya esa parte no la manejo. Yo sí sé que encontramos un déficit de 7,000 aulas, se va incrementando la matrícula. Entonces, la cantidad de aulas que tenemos que entregar es trabajar para construir esas 7,000 e ir entonces remontando el déficit que se va generando. Ingeniero, el presupuesto del 25 llegó completo a educación o tuvimos déficit. En la parte de infraestructura. Del 4%. En la parte de edificación. Sí, tenía unos 12,000 millones de pesos. ¿Y se lo dieron? Sí, claro. ¿A esta fecha ya cumplieron o todavía falta un poco? Mira, nosotros como gestión cumplimos, porque si comenzamos... No, el gobierno con ustedes. Sí, y eso debo decir. ¿El presupuesto le llegó? Por eso, o sea, el presidente y el ministro, con esos recursos, como dicen, no cogen ¿Y en el corte. presupuesto que ustedes prepararon para el 26, está aumentado o igual? No, está aumentado. Mucho. Diríamos bastante, o sea, colocamos cerca de 17,000 millones. En las funciones suyas, mantenimiento y construcción, ¿qué por ciento tienen cada uno? Mira, en mantenimiento tenemos ¿Qué por ciento? un porcentaje que ronda el 40%. Y el 60% construcción. Edificaciones más los gastos. Y no es mucho el mantenimiento, 40%. Es que cuando tú heredas un país donde no hay cultura de mantenimiento, entonces tienes que invertir mucho en el mantenimiento correctivo, que es el más caro que el preventivo. Y en los estudios que ustedes han hecho, el daño que produce el estudiante en deterioro de la instalación, ¿se evaluó eso? Sí, y es mucho. Es mucho. Es tan importante que las escuelas que están gerenciadas por monjas tienen una diferencia en cuanto a mantenimiento que sobrepasa el 70% de inversión. ¿En la que están administradas? Por monja. Ajá. O sea, claro, ¿por qué? Porque hay más disciplina. Ellas cuidan más. Claro, y la cuidan.
Entonces, por eso implementamos un departamento de empoderamiento social para, conjuntamente con las autoridades de las escuelas y la asociación de padres, nos pongamos a cuidar las aulas. Cuando se la estamos entregando... Perdóname, y ese mantenimiento, ustedes lo tienen clasificado en aulas, recreación y baños. ¿Saben exactamente dónde que más se deteriora? Sí. ¿O no lo tienen evaluado? No, lo tenemos evaluado. Okay. Y los estudios están ahí. Aparte de lo que encontramos, también lo que hemos hecho. Hay mucho daño, o sea, encontramos daño en área de plomería. Los muchachos rompen los lavamanos. Sí. Los rompen, entonces... Y las butacas. Y la butaca, pero tengo también que decir que poco a poco hemos ido logrando contribuir también con los planes del ministro de guardianes 100%, contribuir con la conciencia de lo que usan los planteles, de que tenemos que cuidarlo entre todos. Pero visitar 7.000 planteles debe ser algo... ¿Cómo ustedes tienen dividido? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene lo que son las regionales, el país dividido. ¿Ustedes también tienen la misma estructura en infraestructura escolar, la misma forma de dividir el sistema educativo para poder supervisar y construir las escuelas? Nosotros lo tenemos dividido en 10 regionales. 10 zonas, como le llamamos. Entonces, esas zonas interactúan en cuanto a los Cada zona de esas tiene un encargado. Claro, no, tiene una estructura. O sea, cada zona de esas tiene encargados, tiene un cuerpo técnico. Entonces ellos interactúan ya con las autoridades del MINER, que son los regionales y los distritales. A esas estructuras se le ha dado poder y mando para poder trabajar en lo que tiene que ver con el mantenimiento y las construcciones. Evidentemente, con una gerencia montada a nivel nacional. Realmente se ha montado una gran estructura que se va ahora a incrementar con el próximo presupuesto. Porque evidentemente para estructuras como esta tú tienes que tener un personal suficiente para poder atender todas las demandas. Estamos hablando de que un 5% del presupuesto de educación, si va a ser creo que unos 300 y pico de mil millones, más o menos un 5% de la parte que tiene que ver con la construcción e infraestructura de aulas. Director, en el caso del Ministerio de Educación, la planificación en cuanto, muchas veces tú dices cantidades, tengo las aulas, me faltan 7.000, pero cuando tú te vas a la práctica, tú a veces dices, yo tengo una zona que se me ha quedado vacía de aula o está floja, pero entonces se me ha mudado y lo vivimos ahora al inicio de clase, por ejemplo, que en Verón se había mudado más gente, en Punta Cana, porque estaban construyendo unos hoteles también, o allá en la zona de Miche, si no me equivoco. Entonces la gente se muda a la zona y te crea un problema de una necesidad de aulas que no estaba prevista. ¿Cómo se maneja esto? Muy simple, y en esa parte hay que darle el voto a la parte de planificación del ministerio. El ministerio tiene ubicado donde tenemos más demanda. Esas informaciones nos las mandan a nosotros y nos dicen, mira, ahí tú tienes que construir tantas escuelas en tantos sitios. Ahora, ya, por ejemplo, en la Altagracia, que se ha incrementado en un gran porcentaje la cantidad de demanda, fruto del desarrollo que ha tenido la Altagracia y otros polos y otros sitios del país. Entonces, esa parte sí está bien estudiada. Incluso en el presupuesto que tenemos ahora para el año, tenemos prioridades por obras que están en un porcentaje de ejecución para terminarla, pero ubicada en la zona donde tengo más demanda. Esa parte nos la suple el Ministerio de Educación a través de planificación. ¿Cómo ha cambiado el diseño de escuelas de acuerdo en los tiempos actuales? Antes nada más necesitábamos aula, baño de varones, baño de hembras, quizá una cafetería, una cancha. Pero hay escuelas que yo veo que ya están necesitando o 2 canchas, o parqueo, y hasta una cocina en algunos casos. ¿Cómo es que la escuela moderna, qué se debe incluir en la construcción, dependiendo de la cantidad de aula y de la ubicación? Sí, tiene que tener un área de esparcimiento, que llamamos la plaza cívica, como le decimos. Tiene que tener un área, aparte, un aula de educación inicial, que son unos
unos cubículos con una característica para esos niños, Sí. con juegos infantiles, tiene que tener áreas deportivas, pero ahora las áreas deportivas se amerita que tengan techado en las canchas para utilizar esto, no solo ya para que los muchachos puedan jugar, sino también para hacer eventos. Realmente el diseño ha variado para bien. Ingeniero, Sí. usted ha tenido, no sé si el privilegio o la mala suerte, de trabajar en dos ministerios que han manejado presupuestos muy altos. Se ha puesto de moda con motivo de las elecciones del 28 el que el propio gobierno revise el manejo de sus presupuestos. Y usted sabe que salud, educación y obras públicas son los que mayor presupuesto consumen. Usted estuvo en obras públicas y está en educación. Usted se siente tranquilo con la parte que manejó, que en el futuro no pueden ser objeto de revisiones con implicaciones de manejos que no son lo que la ley y los concursos y esas cosas acreditan. Totalmente tranquilo. Tranquilo. Totalmente, porque gracias a Dios. Sobre todo obras públicas. Sí, sobre todo obras públicas. Primero, en obras públicas estuve con el ministro de Línea Ascensión. Sí, pero para... En la parte que tiene que ver... Usted sabe que el rumor pesa más que la realidad. Y yo sé que en obras públicas las cosas se hicieron bien, pero en algunos departamentos se habla que hacían concursos a la medida. ¿Eso se puede probar? No creo que se pueda probar porque no fue así. En obra pública, a Dios las gracias. Y por eso introduje con deligne. El departamento de compra en obras públicas funcionó como debe funcionar en el país. Entonces, cuando vengo a educación, yo vengo con esa misma política a esta dirección. Tuve el privilegio que tenía y tuve y tengo la oportunidad de forjar esta dirección desde cero. Entonces estamos realmente cuidando esa parte que tiene que ver con las licitaciones porque es la más importante. Yo en lo particular tengo el privilegio de que vengo de esa clase y que llegué a un cargo público ya en el 2020, gracias a Dios, con la capacidad de conocer cuáles son los actores que construyen, que son los ingenieros. Nuestra empresa de geotecnia, por obligación, todos los contratistas o los constructores, de una forma u otra, tienen que estudiar el suelo. Y cuando tuve el privilegio de llegar a educación, volví entonces a aquellos años donde me tocó ser una de las principales empresas de geotecnia. Usted le da mucha importancia al tipo de suelo. Es que es lo más importante y son las cosas que en el país muchas veces... ¿Al tipo de suelo? Sí. Sí, O sea, pero no se tomaba en cuenta. Entonces, como tuve esa experiencia con la geotecnia, ¿verdad? Al llegar a estas dos instituciones, pusimos en práctica que lo más importante es la geotecnia y es lo que sale más caro cuando no se toma en cuenta. Sí, pero ingeniero, mire, hay dos experiencias que todavía los medios no sabemos quién tenía la razón. Aquí se construyó la 6 de noviembre. La 6 de noviembre, yo recuerdo una palabra que Chío Jiménez, siendo ministro, descifró, que era piel de cocodrilo. Se pusieron a averiguar y averiguaron que los constructores, para poder resolver el suelo justamente de esa vía, tuvieron que diseñar una capa asfáltica más gruesa, porque con los años el terreno iba a ceder, porque costaba demasiados millones excavar hasta donde tenían que extraer ese material. Y el otro tema tiene que ver un poco con el asfalto. Realmente el asfalto se puede sacar de los concursos y decir que el asfalto tiene que hacerse y aplicarse donde están las plantas, cerca de las plantas, el precio estándar para todas. ¿Se puede hacer esto en los dos casos? Cuando te hablo de la 6 de noviembre, que dice que colocaron más asfalto, Sí. se colocó más asfalto porque no se hicieron los estudios correctos. Es que antes No, era que el estudio correcto costaba 10 veces más. No, y perdóneme, de esa parte de Sí. comunicación yo no le voy a hablar a usted, pero de No, geotecnia, está bien. ahí yo le digo. Yo no soy ingeniero. Cuando tú haces el estudio de mecánica de suelo, eso te dice a ti, tú debes colocar ¿Hasta dónde debe traer?
hasta donde incidan las cargas que tú proyectas. Entonces, un estudio es baratísimo. Si tú lo haces, tú sabes qué tú vas a hacer. El problema está que cuando, por ejemplo, un ministro dice, arranquen, y tú por la presión política arranca, tú trabajas a lo loco. No, primero se hace el estudio, y ese estudio te va a decir, coloca una capa de tanto, otra de tanto, y asfalto de tanto. Eso de tú subir esas capas de asfalto, y perdónenme los técnicos, eso es un disparate. Eso es un disparate. Entonces, ¿de dónde viene el problema? No hacer los estudios, que fue lo que pasó con las escuelas. Los miles de millones de pesos que aquí se ha tenido que invertir en escuelas, da pena. ¿Por qué da pena? Estudio Porque, del suelo. claro, porque no se hicieron. Entonces, fulanito tenía que comprar tenía que vender un solar, y es amigo del gobierno. No, cómprenselo. Sí, pero el solar resulta que no tenía capacidad Para hacer una escuela. para hacer una escuela. Pero entonces, como se compró, hay que ponerle a ese suelo la capacidad de soportar una Y escuela. usted encontró escuelas que si hubiesen hecho el estudio del suelo era más costoso que la misma escuela. Yo encontré escuelas que antes de construir, cuando voy, digo, no se puede hacer ahí. Ya. Pero que se compró el solar, sí, pero va a salir más caro Hacerle. hacerla ahí. Entonces, en definitiva, la falta de estudio de mecánica de suelo es lo que ha provocado la pérdida al Estado de miles de millones de pesos. Tan simple como eso. Hay que hacer estudio para todo. A partir del 2010, cuando sucede el terremoto en Haití, nuestro país ahí puso la barba en remojo. Y entonces por En eso... Haití, ¿verdad? Claro, entonces ahí se aplica el código antisísmico, y yo te puedo decir con toda la calidad que las edificaciones formales de este país están preparadas para soportar los sismos, porque ahí ya se asumió. Ahora, cuando se instalan las escuelas, fue tan rápido y se quiso hacer tan rápido que se obviaron todo lo que tenía que ver con el terreno y los estudios de suelo. Y hoy nos corresponde entonces resolver esa crisis. Bien, tengo dos preguntas finales. Primero, el caso de cuál es el primer nivel de construcción que manejan ustedes. Porque yo veo unas escuelas que son los centros para manejar los bebés, que van desde 1 año hasta 5 años. Tienen un nombre, las estancias infantiles. Sí. Las estancias infantiles están acá, que es una construcción totalmente diferente a la construcción de una escuela. ¿Cuántas son y si están bajo su responsabilidad? Todas las construcciones de edificaciones escolares están bajo nuestra responsabilidad. Las estancias infantiles son proyectos preciosísimos, porque permite que un padre y una madre puedan dejar sus hijos al cuidado de expertos. ¿Están incluidas en las 7.000 esas estancias? Sí, claro Okay. que sí. O sea, todo es global. También están ya las aulas de nivel inicial, que es cuando un niño entra a los 2, 3, 4, 5 años a la escuela a recibir una educación a ese nivel. Están ya las escuelas básicas, están los politécnicos, que ya son disciplinas para que los estudiantes puedan o deban salir con un nivel técnico importante. En definitiva, hay una variedad en esa parte. Bien, finalmente, ingeniero, hemos visto lo que usted encontró, lo que hicieron cuando entraron para terminar las aulas, que la mayor cantidad hubo que modificar hasta leyes, la apertura de esta dirección general, la apertura del año escolar, buscando las aulas suficientes para poder hacer esto, lo que se ha podido hacer con el plan 24/7 de trabajar en el mantenimiento en las aulas vigentes hasta ahora, y este operativo de plan Navidad en las aulas, que no es una fiesta, sino la remodelación y mantenimiento de aulas en el periodo de vacaciones. El próximo paso, ¿cuál es? Próximo paso, continuar con la filosofía de que las aulas y el déficit se va a resolver trabajando todos juntos. Y en la parte escolar, cuando digo todos juntos, tiene que ver con todos, en definitiva. Los estudiantes tienen que cuidar, los profesores tienen también que cuidar, los directores tienen que cuidar. Y nosotros, como ente ejecutor del gobierno, hacer las licitaciones como lo estamos haciendo a tiempo, hacerlas bien y procurar que los contratistas
hagan su proyecto, y los contratistas que no tengan capacidad para hacerlo, entonces no lo van a hacer. Y los que tengan capacidad para hacerlo, continuar construyendo. ¿Por qué usted le da tanta importancia a hacer las licitaciones a tiempo? ¿Es verdad que ustedes están planificando licitaciones del año que viene y del de arriba? Claro, claro. ¿Por qué? Porque si yo quiero comenzar haciendo aula en enero, entonces tuve que hacer las licitaciones que hice ahora 4 meses atrás. ¿Para qué? Para que en enero, cuando arranquemos, podamos reiniciar los trabajos. ¿Por qué hoy hicimos Navidad en las aulas? Porque yo contraté jornaleros, hicimos una licitación para suplirle materiales e hicimos una licitación para hacer mantenimiento correctivo. Por eso hoy sin problema podemos salir a las aulas a dar mantenimiento y a construir aulas. Una ñapa. Realmente, de la infraestructura escolar que existe, tanto religiosa como estatal, se le podría dar un mayor uso a lo existente, es decir, usar más esas instalaciones con horarios diferentes, etcétera. Sí, claro que sí. ¿Usted cree que sí? Se pueden usar. Hay una parte que ha entrado ya por el tiempo que tiene en vulnerabilidades. O sea, ya hay una parte que por los años que tiene ya hay que ir desplazándolo, esos centros. Pero de manera general, o sea, la infraestructura escolar está en condiciones. De manera general, hay particularidades que la tenemos estudiadas. Se lo digo porque ahora mismo se está discutiendo la rehabilitación del estadio Quiqueya, que no tiene que ver con educación. Pero ingeniero, eso nada más se usa 3 meses. Eso nada más se usa 3 meses. Y resulta que hay 9 meses que eso no se usa, pero para nada. Sin embargo, van a hacer una inversión enorme ahí de nuevo. Lo que pasa es que en las estructuras, aparte del uso que es importante, pero el tiempo y la calidad del mantenimiento que se le ha dado. Pero a veces no usarla se deteriora más. Evidentemente. Bien. Evidentemente. Ingeniero, venga cada rato. Gracias. Gracias a ustedes. Y feliz Navidad.